vamos acá abajo ahora, ya terminamos con esta tabla, pasamos a nuestra gráfica. ¡Wow! ¿Qué vemos en ella? Un montón de líneas, un montón de ejecuciones que en realidad no nos dicen mucho. Un poquito complicado entrar a tallar con este tipo de gráficas. Pero podemos entender algo. Entendemos por principio que se trata de dos colores de líneas, una donde nos habla de la ponderación sináptica cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Acuérdense que ponderación sináptica es esa información que se transmite y que se trabaja mediante pesos. Entonces, observamos que en la capa oculta tenemos una sola. ¿Se acuerdan? Que había dicho que iba a ser una sola capa y que con un máximo de 50 le habíamos pedido y habíamos arrojado 7. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existe una más, una que se le llama sesgo. El sesgo, en este caso, viene a hacer ese exceso o ese error, esa disyuntiva en la cual se presenta en casi todos los análisis, especialmente estamos hablando de las redes neuronales, que en este caso ya no se pudo reducir más y tiene dos salidas, por decir el problema, pero la información base está dada en esta 7 y este sesgo viene lógicamente también de un sesgo inicial. Además, aquí vamos a encontrar a las 41 alternativas de las variables que se presentaban, ¿no? Mientras que la edad es 1, aquí la confianza son 2, etcétera, 3, la motivación también son 5, etcétera, ¿no? Y la salida es referida solamente a dos alternativas. Así, ¿adquirirá el DNI electrónico o no adquirirá? Donde 0 es no y 1 es sí. Ok, y aquí abajo nos dice que la función de activación de la capa oculta es la tangente hiperbólica, que ya lo habíamos visto en la tabla anterior, y la función de activación de la salida es la softmax que acabamos de explicar. Punto. No hay más de información en esta gráfica. Por eso es de que asumo de que no es muy importante informarla dentro de un análisis. Luego hablamos del resumen del modelo. Que este nos informa sobre el error de entropía cruzada, que está en estas primeras líneas referentes al entrenamiento y a la prueba. Lo que podemos ver y analizar acá es que en la entropía cruzada, en el entrenamiento, tiene un valor, un resultante de 316.569, mientras que la entropía cruzada en la prueba es de 141.386. Sí, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor alto? ¿Es mejor bajo? ¿Es mejor? ¿Cuál es el límite que podemos tener superior, inferior? En realidad no existe aquí un lindero que nos acote si dependerá de uno u otro valor, cuál va a ser mejor o cuál nos va a dar información más precisa. Esto va a depender exclusivamente de la complejidad del modelo y de la calidad de las variables que se tienen en él. Por tanto, no es que si esto es bueno en una puntuación o no. Lo que sí hay que tomar en cuenta es esta diferencia. Esta diferencia cae hasta menos del 50% entre el entrenamiento y la prueba. Estamos hablando del valor de la entropía cruzada. Eso quiere decir de su incertidumbre. ¡Qué bueno! Porque en el entrenamiento hubo más incertidumbre que en la prueba.
Y es probable que cuando se tenga aquí la que habíamos separado para nuestros análisis finales, haya otros valores que habría que analizar si funcionan o no, si verdaderamente bajan, qué cosa es lo que ocurre. Mientras que el porcentaje de pronóstico incorrecto, porcentaje de pronóstico incorrecto, o sea, cuánto no fue bien pronosticado en el entrenamiento, hablamos que es de 10.6. Mientras que en la parte prueba aumenta. Ups, aumenta. Pero esto es lo normal, porque ahora es lo que una cosa era cómo lo trabajamos, si lo acomodamos, si lo movíamos dentro de la parte del entrenamiento, y otra cosa es ya a los hechos. Siempre va a existir un poco más de problema y es evidente que no es extrema esta diferencia. Además, es esperable que hayan menos cruces, ¿ok? Y bueno, nos habla de la regla para la utilización, dice que ha sido un solo plazo y para antes de marcar el error, y el tiempo de entrenamiento, wow, es entonces un segundo con 25 milésimas, bastante rápido, ¿verdad? Eso es lo que demora en hacer el entrenamiento. Luego tenemos acá abajo la tabla de clasificación. En la tabla de clasificación vamos a enfocarnos un poquito más en la siguiente sesión, ya que los resultados de clasificación muestran que para cada variable dependiente categórica, se da mediante las particiones y de forma global. Esto, en esta tabla, que nos proporciona un número de casos que han sido clasificados correctamente y otro número que ha sido clasificado de forma incorrecta para cada una de las categorías de las variables dependientes. También aquí se informa los porcentajes de los casos totales que se clasificaron correctamente. Veamos y entendamos un poquito lo que esto quiere decir, ya que además aquí se habla mucho, o de aquí sale el tema de sensibilidad y especificidad, que vamos a conversar un poquito ahora sobre ello. En la clasificación, ¿qué tenemos? Tenemos el entrenamiento y la prueba. Esta es la parte observada, o sea, los no y los sí y el porcentaje global en ambos tipos de muestras, ¿no? En lo pronosticado, en los resultados obtenidos, tenemos que los no resultaron 137, que fueron pronosticados como no, y que además en el entrenamiento, o sea, en la parte observada, también fueron no. Hacia aquí tenemos los que dijeron no y se les pronostica como sí, que son 76. Por otro lado, los que dijeron que sí cambiarían, que sí utilizarían, o en este caso adquirirían el DNI electrónico, son 46. Y que se les ha clasificado como que no lo adquirirían. Aquí hay una diferencia. Y en lo pronosticado, los que dijeron sí, que van a adquirirlo, son 889. Ya aquí tenemos una información bastante buena y precisa. Hablando de porcentajes correctos, vemos que en el entrenamiento, los que dijeron no son un total de 64.3. ¿Cómo sale ese 64.3%? Ese 64.3% sale de sumar 137 más 76, que da 213,
y que este 137, que fueron los, estamos hablando de los correctos, que fue clasificado como no siendo no, esos 137 divididos entre esos 213 nos da un total de 64.3%. O sea, los correctamente clasificados son 137 de la sumatoria. Lo mismo para el 95.1, correctamente, un buen alto. Si nosotros vamos a analizar en nuestro estudio esto, ¿qué podríamos decir acá? Aquí sabemos de que el 95.1 sale de sumar estos dos, 46 más 889, que da 935, y dividir 889 entre 935, y daría el 95.1%. Diríamos que 95.1% de los ciudadanos que respondieron a la entrevista, que respondieron que sí adquirirían un DNI electrónico, han sido clasificados verdaderamente como que sí los van a adquirir. Entonces solamente tenemos un 4.9% de, entre comillas, mentirosos, o que se equivocaron, o que no es real de acuerdo a sus características, a su manera de haber respondido el cuestionario, que dijeron que sí, pero que no van a adquirirlo. En realidad, esos que dijeron que sí, no van a adquirirlo. Hay un 46, habría que ver qué cosa es lo que pasa con ellos y por qué no, y entonces ahí se hacen los análisis, se hacen las cuestiones, se hacen las preguntas, se hacen las diferentes situaciones y se busca por dónde está el error, qué cosa es lo que pasaría, mejor si modificamos tal o cual cosa para que ese, que no es muy alto, 4.9% de esta población, sí lo adquiera, porque al RENIEC le interesa que toda la población quiera el DNI electrónico. En conclusión, solamente va a poderse aceptar que hay un grupo de el 89.4% de personas que están siendo bien clasificadas. Quiere decir que tenemos de todos los que dicen que no van a adquirirlo. Ese es otro problema. Es un problema que dentro del análisis y de los resultados hay que tomarlos en cuenta, porque si van, ya sabemos que hay 137, el 64% de los que dijeron no, sí están correctamente clasificados. Ya prácticamente con eso no podemos hacer mucho, porque ellos han dicho no y se les clasifica como no. Muy probable hay que corregir muchísimas cosas dentro de ellos, ¿verdad? Dentro de sus resultados, dentro de sus análisis. Pero en el caso de los pronósticos, de que nosotros consideramos dentro del estudio que sí van a adquirirlo, pese a que han dicho que no, wow, eso está mejor. Tenemos un 64% de aquellos que no, que sí van a adquirirlo. Esto es en la parte del entrenamiento. Y en la parte de prueba, las cosas ha modificado. Ha modificado a un 93.2% de los que dijeron que sí van a adquirirlo y sí, el programa dice que verdaderamente sí lo van a adquirir, mientras que hay un 6.8%, ha subido de 4.9 a 6.8, que dice que no. Bueno, que no va a adquirirlo. Entonces, esos tipos de análisis se pueden obtener mediante esta tabla de clasificación. Sabemos que cuando se realiza un test de diagnóstico, se busca determinar la presencia o la ausencia de determinada situación en una población en general, o sea que nosotros vamos a hablar de lo que es una prevalencia determinada. La cantidad de personas, en este caso, resuelven obtener el DNI electrónico,
sobre todo lo que es la población. Entonces, ahí hablamos de prevalencia también. Por ejemplo, algo que es bastante conocido en el campo de los estudios médicos, la prevalencia de la hipertensión en la población, que es aproximadamente el 30% de personas que tienen hipertensión, mientras que también sabemos que la diabetes, el 10% son personas que pueden ser diabéticas y la insuficiencia cardíaca está determinada con un 3%. Y podríamos hablar que la prevalencia de insuficiencia cardíaca está por debajo del 1% en hombres jóvenes y por encima, por ejemplo, del 10% en las mujeres de la tercera edad. Entonces, así como podemos hablar de lo que es la hipertensión y la insuficiencia cardíaca y la diabetes, podríamos hablar también en función del DNI electrónico y por ello la importancia de conocer lo que viene a ser la sensibilidad y la especificidad. Tendríamos que tener algo que nos pueda probar si estas condiciones se pueden obtener mediante este test o esta prueba o este enfoque dentro de nuestros estudios y para de tal manera se diagnostique correctamente a las personas que en el caso de la diabetes, por ejemplo, están sanas o enfermas y en el caso del DNI electrónico van a adquirirlo o no. Luego vamos a hacer un pequeño enfoque de lo que es esta curva ROC, por sus siglas en inglés COR, Receiver Operation Characteristic, que viene a ser en castellano las características operativas del receptor, que para cada variable dependiente categórica hay que tomar en cuenta que aquí en la parte superior derecha nos están diciendo que la categoría es 0 y 1, no y sí, que también podría haber sido menos 1 y 1, que es bastante habitual. Nosotros podríamos entender que la parte que está bajo estas curvas, la curva roja que pertenece al sí y la curva azul que pertenece al no, la parte que está bajo la curva es la que muestra en realidad la proporción del área, la proporción que nosotros estamos entendiendo como aceptación. Para una variable dada, este gráfico de la curva ROC muestra una curva para cada una de estas categorías. Entonces, si así lo hace, tenemos una curva azul y una curva roja. Si la variable dependiente, lógicamente, tiene solo dos categorías. Solamente ahí podríamos ver dos curvas, ¿verdad? Y entonces esto viene a ser una representación gráfica del porcentaje de los verdaderos positivos, o sea, de lo que se tiene como sensibilidad. Y el eje de las abscisas, que está acá abajo, está marcado por 1 menos especificidad. O sea, que para diferentes puntos de corte aplicados sobre las salidas que proporciona la red neuronal, el valor cuantitativo se va a aproximar a este punto de 0 a 1. Cuando nosotros podamos establecer, o si se pudiera establecer que esta curva estuviera lo más cercana a este 1 de sensibilidad, entonces estaríamos hablando de que verdaderamente está muy real
es bastante cierto lo que estamos haciendo. O sea, la idea es que se acerquen a este uno para que ambos estén, tanto como lo dijeron y cómo lo caracteriza, cómo lo aplica, estén de la misma forma, considerados bajo las mismas puntuaciones. En ese tipo de análisis, la medida de resumen más utilizada es el área bajo esta curva ROC. La medida se interpreta como una probabilidad de clasificar correctamente un par de sujetos, uno que adquiere y otro que no adquiere. Entonces, aquí esto fluctúa, estos valores entre 0.5 y 1. Si nosotros hemos trazado esta línea en esta gráfica, implica de que si estas curvas se acercan a esta línea, todo va mal. No estaría funcionando como nosotros estábamos esperando. El área bajo esta curva es en realidad un instrumento que nos es bastante útil porque refleja que si nosotros utilizamos una clasificación correcta, el 50% de los individuos, por lo menos, si es que estamos hablando de que se aproxima a esa diagonal, estarían correctamente clasificados, pero 50% es demasiado bajo, ¿verdad? La idea es planificar de que sea y nos permita clasificarlos hasta un 100%, o sea, acá arriba, utilizar toda el área bajo la curva. También vamos a ver un poquito más sobre qué ocurre con estas curvas, etcétera, en la siguiente sesión. Cuando hablamos del área bajo la curva, aquí nosotros estamos hablando de que existe un 89.9% que ha sido, es que aquí van ambos y bien parecidos. ¿Por qué? Porque como vemos tienen casi la misma distribución y esto es lo que normalmente se va a presentar. Entonces hablamos de que en realidad el 89.9% está correctamente clasificado. Ajá. La importancia de las variables independientes. Este análisis se realiza con respecto a la sensibilidad, que acumula la importancia del predictor en determinada red neuronal que nosotros estamos trabajando. El análisis se basa en las muestras referidas al entrenamiento y con las comprobaciones combinadas. O sea que no solo se muestra el entrenamiento, sino que existen muestras de comprobación. Así se crea esta tabla y un gráfico que podría mostrar, más abajo vamos a verlo, lo que viene a ser la parte que nos interesaría más saber cuáles son esas variables predictoras que nos van a llevar a mejores resultados dentro de nuestro análisis. Hay que tener en cuenta que el análisis de sensibilidad supone un proceso de cálculo muy extenso y puede tardar bastante cuando nosotros estamos hablando de muchos predictores y se vuelve bastante elevado este procesamiento. Entonces, en realidad, aquí nosotros no tenemos una gran cantidad. Gran cantidad, se puede hablar a veces más de 30 predictores, y entonces ahí sí, y encima, si estamos hablando de muchas variables, todas sus alternativas, imagínense, esto puede resultar bastante largo y confuso. En estos resultados podemos visualizar que el DNI 1,
que, a ver si nos recordamos a qué se refería. A ver, perdón, es acá. DNI1, la disponibilidad de cambio. El 100% de todo lo analizado, ok, no es de la población, no es, sino en función de la gráfica que vamos a plantear, lo que más se acerca, el que lleva el mayor puntaje es exactamente este DNI1. Y lo podemos visualizar muy bien en la gráfica. El DNI1, que es este de aquí, es el que mayor puntaje tiene, o sea, es el que más implica dentro de nuestros resultados. Luego viene motivación 6, motivación 5, de edad. Vemos que la edad viene a ser un factor, una parte importante de todo nuestro análisis. Sin embargo, el hecho de que trabajo 1 y trabajo 3 son los que menos importancia tienen, juntamente con confianza 2 y 3. Y fíjense, el estrato socioeconómico también no es totalmente importante, pese a que se planteó inicialmente dentro de las opiniones del RENIEC que el estrato podría ser influenciable. El estado civil tampoco, y el género es relativo. Hay que tomar en cuenta estos resultados para poder hacer un análisis correcto dentro de lo que viene a ser nuestros resultados y nuestros análisis cuando estamos tratando de explicar a qué cosa nos ha llevado. En este análisis, en este estudio, evidentemente podemos decir de que nuestra gráfica no se enfoca correctamente cuáles son las variables principales. También habría que ver de analizar estos mismos datos bajo la forma, los términos de lo que viene a ser las redes neuronales mediante JAPS, cosa que si hacemos un punto de comparación entre una y otra, probablemente, y se los digo desde ahora, no salgan los mismos resultados. Probablemente tengamos cosas que nos llevan a situaciones dispersas. Y esto es porque uno usa un tipo de metodología de agrupamiento y de formulación, y el SPSS se encamina, se enlínea directamente para hacer los pronósticos.